Bienvenidos al capítulo final de los Yoga Sutras de Patanjali de Chip Hartram. Capítulo 4. ¿Qué nos comenta el autor antes de iniciar la descripción de los sutras de este último capítulo? Al final del capítulo 3, Patanjali nos deja vislumbrar la libertad o Kaivalya. Tal como él lo define, Kaivalya no es un estado que se alcanza, sino la inherente separación existente entre la Prakriti y el Purusha. Reconocer esta separación se denomina discernimiento o viveka, y este estado va acompañado de la percepción de las transformaciones momentáneas de las formas del mundo. Esta percepción es la que apacigua los dramas de la mente, liberándola del sufrimiento. En el capítulo 4, Patanjali nos ofrece una descripción más exhaustiva, explicando con mayor detalle cómo surgen las formas en la naturaleza y están cambiando continuamente. En primer lugar, describe las fuerzas latentes que impulsan esas transformaciones, tanto las de la mente como las de sus objetos. Y después analiza y afirma la realidad del mundo, independiente de las percepciones de quienes la observan. La propia mente es un objeto, afirma, incapaz de contemplarse a sí misma. Una vez el yogi mantiene con firmeza esta clase de reconocimiento, ve por fin la realidad tal como es, un torrente de microfenómenos carente de sustancialidad o de permanencia. Ahora se hace visible la verdadera naturaleza de la pura conciencia, contemplando el mundo de manera omnipresente, pero distinta de las cualidades del mismo, y sin estar impregnada de ellas. Con este estado, explica Patanjali, se alcanza el verdadero propósito, por el cual la naturaleza creó a la mente y marca el fin del sufrimiento. Sutra número 1 del capítulo 4. El logro producido por la integración también puede surgir en el nacimiento a través del uso de plantas, de las recitaciones o de las ascesis. ¿Qué nos comenta el autor sobre el primer sutra? Patanjali inicia el último capítulo de los Yoga Sutra con una sorprendente revelación. Los poderes extraordinarios o vibhuti no pertenecen exclusivamente al proceso yógico. Es decir, pueden surgir de manera espontánea de otras causas que las de la perfecta disciplina. Sin embargo, no indica si se manifiestan de una forma adecuada para el propósito de la liberación. Sutra 2. La adquisición de una nueva forma se produce cuando las fuerzas naturales rebosan. Sutra 3. La transformación en una forma u otra no procede de las causas cercanas a ella, tan solo es orientada por ellas, al igual que un agricultor desvía un arroyo para regar sus campos. ¿Qué nos comenta el autor de los dos sutras anteriores? Las fuerzas que producen el cambio existen antes de que el cambio sea visible. Patanjali utiliza el ejemplo de un agricultor para diferenciar las fuerzas que crean una nueva forma de las causas cercanas que rodean a su aparición. El agricultor no genera el agua ni la fuerza de ésta, sino que tan solo la dirige. Otra metáfora relacionada con el cultivo quizás ayude a aclarar el concepto de Patanjali. Un agricultor no crea en realidad una cosecha como, por ejemplo, de manzanas, sino que es producto de los manzanos, ya que cada uno de ellos es el último elemento de una larga línea de predecesores. El árbol genealógico de cada manzano es antiquísimo. Cada generación de manzanos depende para existir de la fructífera convergencia de la semilla, la luz solar, el agua y un fértil suelo. El granjero, como el agente actual de la convergencia, es una causa cercana de la existencia del manzano, ya que ha obtenido las semillas, las ha sembrado en hileras en la tierra,
las ha regado y abonado y al final ha cosechado el fruto. Incluso el producto se podría llamar las manzanas del agricultor, pero es la semilla la que sobre todo determina los atributos esenciales de la manzana: el color, la textura, el sabor, la forma, el contenido, el tiempo de vida y el potencial para reproducirse. Aunque cada uno de estos atributos puedan ser influidos por las causas cercanas. Del mismo modo, la semilla de las impresiones latentes, samskara, es la que germina y florece en unos determinados pensamientos, formas y acciones. La serie de condiciones que presenta esta aparición influirán sin duda sobre ella, al igual que el campesino influye sobre la cosecha de manzanas, pero sus atributos esenciales ya estaban determinados mucho antes de hacerse visibles. Fin de los sutras 1, 2 y 3. Continuamos con el audiolibro. Los Yoga Sutras de Patanjali. Sutra número 4. La conciencia del yo es el marco que orienta a la mente hacia la individualización. Sutra 5. Una sucesión de mentes, generando una inmensa gama de distintas percepciones, parecen consolidarse en una mente individual. ¿Qué nos comenta el autor sobre estos dos sutras? Asimismo, según la visión de Patanjali, las formas de la naturaleza que experimentamos como nuestro yo se producen por el rebosamiento de las fuerzas naturales, en este caso por la activación de los samskaras, que al igual que las semillas de una manzana, determinan nuestros atributos esenciales. En el sistema del Samkhya también hay una importante causa cercana llamada Ahamkara. Se trata del principio individualizador o el hacedor del yo. Este principio, al igual que el agricultor, organiza la caótica infinitud de procesos internos y externos en aquello que se experimenta como una sola persona, desde la infancia hasta la vejez. Aunque un ser experimenta en su vida innumerables maneras de pensar que suelen ser radicalmente distintas, cada una de ellas brota de la activación de impresiones latentes. El Ahamkara las impregna a todas, al margen de lo variadas que sean, con un unificador sentido del yo, o asmita. Eso hace que uno las sienta como, abre comillas, están surgiendo de mí, cierra comillas. Sutra número 6. Cuando la mente permanece fija en absorción meditativa, ya no contribuye a la acumulación de impresiones latentes. Sutra número 7. Las acciones de un yogi realizado trascienden el bien y el mal. En cambio, las acciones de los demás pueden ser buenas o malas, o ambas cosas a la vez. Sutra número 8. Cada acción se manifiesta tiñendo las impresiones latentes según su cualidad, buena, mala o ambas cosas a la vez. Sutra 9. Como las profundidades de la memoria y las impresiones latentes que almacena son inseparables, su dinámica de causa y efecto fluye ininterrumpidamente, cruzando las demarcaciones del nacimiento, el espacio y el tiempo. Sutra número 10. Siempre han existido, porque el deseo de existir es eterno. Sutra número 11. Como la causa, el efecto, la base y el objeto de las impresiones latentes son inseparables, éstas desaparecen cuando los atributos citados desaparecen. ¿Qué nos comenta el autor de los sutras anteriores, del 6 al 11? La absorción meditativa o dhyana es un mecanismo crucial en el proceso de la unción. Antes de surgir la secuencia de pensamientos Chitta-vritti avanzaba inexorablemente como un gigantesco camión, moviéndose a toda velocidad de una dirección a otra, dejando siempre un reguero de huellas tras de sí. En cambio, en el dhyana, toda la actividad perceptiva se alinea con un objeto
y el gigantesco camión de la Chitta Vritti deja de ir de un lado a otro y se detiene en un lugar. Ahora, la única huella que imprime es la del punto donde se ha detenido, dejando el resto del suelo sin una marca. Solo entonces el samadhi puede desarrollarse con el espejo de la fusión, mostrando las cosas tal como son, exentas de las distinciones. Véase Sutra 43 del capítulo 1, que han dejado tras de sí unas continuas huellas de apegos y rechazos. Con el tiempo, dice Patanjali, las acciones originadas de la ignorancia, programadas para el sufrimiento, dejan de surgir. Los actos del yogi realizado no dejan ningún vestigio. Es tranquilizador imaginar la posibilidad de un ser que ya no comete errores, pero Patanjali solo está hablando de los que han alcanzado el último nivel de realización, el Dharma Mega Samadhi. Véase Sutra 29 y 30 del capítulo 4, que no suele obtenerse. Para el resto de nosotros las acciones dejan vestigios en forma de samskaras. Según el Samkhya, estos se acumulan en el residuo asaya, que al igual que los samskaras, no forma parte del cuerpo físico, sino que se encuentra en el cuerpo sutil, lingadeha, el cual sobrevive a la muerte y el renacimiento. Patanjali indica que los samskaras están impulsados por un irresistible espíritu, el deseo de vivir, que genera la inclinación a renacer. Véase Sutra 19 del capítulo 1. Cada samskara tiene 4 atributos. Una causa normalmente se origina de una de las 5 causas del sufrimiento, klechas. Un efecto manifestado como un pensamiento o acción, karma. Una base de la mente, chitta, y el soporte de un objeto, visaya. Patanjali los menciona en este orden para explicar cómo los samskaras se desactivan en el momento de la realización última, que describe a partir del aforismo 29 del capítulo 4. La realización no solo elimina las causas del sufrimiento, además de la causa y el efecto, sino que también representa una transformación en la que el yogi penetra las apariencias ordinarias de la mente y del mundo fenoménico. Como los 4 atributos del samskara son inseparables, la disolución de uno de ellos significa también el fin del samskara. Fin de los capítulos 6 al 11. Bienvenidos a los Yoga Sutras de Patanjali, de Chip Hartranft. Sutra 12 del capítulo 4. El pasado y el futuro son inmanentes a un objeto. Existen como distintos sectores de la misma corriente, de formas de experiencias. Sutra 13. Las características de estos sectores, ya sean manifiestas o sutiles, están determinadas por las cualidades fundamentales de la naturaleza. Sutra 14. Sus transformaciones tienden a unirse, impregnando cada nuevo objeto con una cualidad de sustancialidad. Significado de los sutras anteriores. Cualquier objeto o fenómeno se compone de una sucesión de momentos en los que surgen y desaparecen innumerables formas de experiencias, o dharmas. Normalmente no pueden percibirse como tales, sino que parecen avanzar unidos, como los fotogramas de una película. Esta tendencia a unirse da a los fenómenos una sensación irreal de continuidad y permanencia, una ilusión que, sin embargo, se toma por la realidad. De hecho, aunque en los Yoga Sutras de Patanjali la palabra Dharma no significa más que el irreducible constituyente de la experiencia, es una de las palabras más inclusivas de la lengua sánscrita y suele referirse a varios órdenes distintos de la realidad, tanto microscópicos como macroscópicos. Tradicionalmente, esta palabra también significa la naturaleza como un todo, la ley de los procesos naturales, las enseñanzas relacionadas con la ley natural, el estado mental y la virtud de vivir de acuerdo con la naturaleza.
También suele referirse al punto de vista budista Darshana, que incluye las prácticas y las enseñanzas. En el caso de una película, la rapidez de las transformaciones que se suceden a una velocidad de 24 fotogramas por segundo supera el alcance de nuestra percepción, aunque sepamos conceptualmente que los movimientos que aparecen en la pantalla son ilusorios. No distinguimos cada uno de los fotogramas, por más que lo intentemos. Sin embargo, la mente y sus productos son distintos, ya que el torbellino de cada secuencia de pensamientos cotidianos contribuye a nuestra incapacidad para distinguir su rápida secuencia de acontecimientos perceptivos. Pero a medida que la mente del yogi se calma, es capaz de ver unos grados cada vez más sutiles de transformaciones e incluso llegar a percibir la de los gunas. Véase Sutra 33 del capítulo 4, que aportan las diferentes proporciones de la luz, el movimiento y la masa, características de cada objeto o fenómeno. Cada transformación está condicionada por la realidad que ha existido hace justo un instante, ksana, es decir, el mundo y sus objetos, incluyendo la mente, pueden considerarse una legítima procesión ordenada de efectos surgidos de unas causas anteriores que generan sus propios efectos posteriores. Según esta visión, el presente se compone del pasado y del futuro, que son simplemente distintos tramos del mismo río. Patanjali ha explicado en el aforismo 16 del capítulo 3 que esta verdad no es sólo una inferencia, sino que puede conocerse directamente, jnana, a través de la perfecta disciplina. Fin de los sutras 12 a 14. Muchas gracias. Bienvenidos a los sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali de Chibhartra. Sutra 15, del capítulo 4. La gente percibe el mismo objeto de distinta manera. La percepción de cada persona toma un camino distinto de las otras. Sutra 16. Pero el objeto no depende de ninguna de estas percepciones. Si fuera así, ¿qué ocurriría cuando nadie estuviera contemplando nada? Sutra 17. Un objeto solo es conocido por la mente que lo ha coloreado. De lo contrario, no se conoce. Significado. El mundo, nos asegura Patanjali, es real y sus objetos existen independientemente del observador, al igual que el objeto. El acto de observar puede descomponerse en sus componentes. Cada percepción atraviesa los diferentes estratos de los que el ser humano se compone. Los órganos sensoriales, indriya, la mente sensorial, manas, la inteligencia, buddhi, el hacedor del yo, ahamkara, y las experiencias sensoriales sutiles, tanmatras. Estos estratos son el camino por el que la captación de un objeto viaja para convertirse en una percepción completa. Tal como Patanjali señala en el aforismo 27 del capítulo 2, la sabiduría o prajna esclarece la verdadera naturaleza de cada uno de estos estratos. Sin embargo, incluso sin la prajna se puede comprender fácilmente cómo cualquier camino que atraviese esos estratos no puede ser el mismo para todo el mundo. Y si esa captación nunca llega a la mente, es decir, la inteligencia, el hacedor del yo y la mente sensible, no puede conocerse. Sutra 18. La pura conciencia siempre conoce los patrones de la mente. Es su suprema e inmutable testigo. Sutra 19. La mente no es contemplada por su propia luz, sino por la de la pura conciencia. Sutra 20. Además, la mente y su objeto no pueden percibirse a la vez. Sutra 21. Si la mente pudiera percibirse a sí misma en lugar de ser percibida por la pura conciencia, la cadena de semejantes percepciones involucionaría infinitamente, con lo que la memoria experimentaría una implosión. Sutra 22. Sin embargo, la mente, una vez se aquieta, se parece a la pura conciencia inmutable y puede reflejar en ella el acto de ser percibida. Sutra 23.
La mente puede entonces tomar tanto el color de la pura conciencia como el del mundo fenoménico, alcanzando de ese modo todos sus propósitos. Significado. Patanjali afina ahora una distinción fundamental entre la pura conciencia y la mente. Esta es el objeto de la primera y no puede iluminarse a sí misma. Es decir, la mente no puede verse a sí misma, al igual que las imágenes de un televisor no pueden contemplarse a sí mismas, aunque sean capaces de difundir una inmensa variedad de distintos programas y escenas, cada uno de los cuales ofrece una atractiva pseudo-realidad. Sin embargo, al apagar el televisor, la ilusión se desvanece. Entonces uno recuerda que no era más que un programa que aparecía en un aparato. Al contemplar nuestro reflejo en la pantalla, podemos captarnos permaneciendo sentados en meditación, respirando, contemplando, pensando. Para poder penetrar la visión de la realización de Patanjali, hay que ir más allá de esta metáfora. Uno despierta de las experiencias ilusorias de permanecer sentado en meditación, respirar, contemplar y pensar, el desfile del mundo fenoménico, el conocimiento de la pura conciencia, que es independiente de cualquier experiencia. No hay nadie que esté contemplando nada, solo existe el acto en sí de contemplar, el purusha. Patanjali explica que un objeto se convierte a un objeto percibido al ser coloreado por la mente. Por tanto, una vez la mente se aquieta hasta el punto de asemejarse a la pura conciencia, el purusha puede sentir por primera vez su propia presencia. La mente ha tomado ahora el color de la pura conciencia y puede reflejarla y percibirla. En su luminosidad revela con más detalle tanto su propia naturaleza como las transformaciones de los elementos que la componen, unas percepciones que acabarán deshaciendo las cadenas de los gunas y de sus proyecciones. Patanjali afirma que el mundo fenoménico es el terreno tanto para la experiencia como para la liberación. Véase Sutra 18, capítulo 2. La mente ahora puede satisfacer estos dos aspectos de la existencia, la prakriti y el purusha, y alcanzar los objetivos de ambos. La libertad está a su alcance. Fin de los sutras 15 al 23. Gracias. Bienvenidos a los sutras de Patanjali, del libro Los Yoga Sutras de Patanjali de Chip Hardram. Capítulo 4. Sutra 24. La mente, aunque esté teñida por los innumerables rasgos latentes, al igual que todos los fenómenos compuestos, tiene otro propósito, el de servir a la pura conciencia. Sutra 25. En cuanto el yogi distingue la mente de la pura conciencia, cesa la continua construcción del yo. Sutra 26. Ahora la mente, orientada hacia esta distinción, puede sentirse atraída por la libertad, el conocimiento totalmente integrado según el cual la pura conciencia es independiente de la naturaleza. Sutra 27. Cualquier espacio en la conciencia discernidora hace posible que surja algún pensamiento dispersador del almacén de impresiones latentes. Sutra 28. Estas distracciones pueden subyugarse, como en el caso de las causas del sufrimiento, al seguirse hasta llegar a su origen, o por medio de la absorción meditativa. Significado. Todas las cosas son compuestas, por naturaleza, se componen de unas formas de experiencia irreducibles, dharmas, cuyas transformaciones ocurren en el más breve instante perceptible, sana, y están impregnadas de las cualidades fundamentales, gunas, en unas proporciones que siempre están cambiando. La mente también es así, al igual que todas las otras entidades del mundo fenoménico. Tal como Patanjali describe en el capítulo 2, Sutra 18 y 21, el mundo fenoménico de la Prakriti existe y evoluciona esencialmente para revelar el Purusha y al hacerlo también expone la verdadera naturaleza de la Prakriti.
Al principio la mente solo puede permanecer por poco tiempo en la profunda quietud necesaria para reflejar la pura conciencia. Las impresiones latentes sembradas por las causas del sufrimiento siguen aflorando en pensamientos o acciones, agitando la mente y disminuyendo su transparencia y reflexividad. Sin embargo, las causas de sufrimiento, tanto si son sutiles como burdas por naturaleza, véase Sutra 11 y 10 del capítulo 2, pueden neutralizarse volviendo a fijar la mente en el objeto elegido, abhyasa, y por medio de la no reacción, vairagya. Una vez se ha neutralizado, la profunda quietud de la mente va aumentando de forma estable hasta que el yogi alcanza la última etapa del no hacer. Sutra 29. Aquel que considera incluso los estados más elevados desapasionadamente, discerniendo continuamente la pura conciencia del mundo fenoménico, entra en la etapa final de la integración, en la que la naturaleza se percibe como una nube de formas de experiencias irreducibles. Sutra 30. Esta realización extingue tanto la causa del sufrimiento como el ciclo de causa y efecto. Sutra 31. Una vez se han eliminado todas las capas e imperfecciones que encubrían la verdad, se manifiesta una infinita clara visión que prácticamente lo percibe todo. Sutra 32. Entonces el yogi empieza a desarmar el perfecto fluir de la realidad, con sus transformaciones teñidas por las cualidades fundamentales, con lo que alcanza la verdadera misión de la mente. Sutra 33. Ve que ese fluir no es más que una serie de acontecimientos separados, cada uno de los cuales corresponden al espacio más pequeño de tiempo, en el que una forma se transforma en otra. Sutra 34. Cuando el yogi reconoce que las cualidades fundamentales de la naturaleza son irrelevantes para la pura conciencia y percibe cada una de sus transformaciones en el momento de su aparición, la libertad está a su alcance. El poder de la pura percepción se alza entonces en solitario, asentando en su propia naturaleza. Eso es todo. Significado. La nube de irreducibles formas de experiencias, Dharma Mega, es la descripción de Patanjali del estado final de la percepción humana. Este se produce al observar las cosas en su nivel más básico, en el espacio más breve de tiempo conocible, en la realidad despojada del drama con el que los gunas saturan las percepciones ordinarias. Para Patanjali no es sólo la realización suprema de la unción humana, sino también la del propósito de la naturaleza, percibir las cosas tal como son. El Dharma Mega sólo puede discernirse cuando la superficie de la mente se ha aquietado de cualquier secuencia de pensamientos. Cuando está totalmente en calma, actúa como un espejo que refleja la pura conciencia o purusha, y la mente entonces la percibe. Patanjali también describe en el aforismo 23 del capítulo 4 cómo esta reflexión colorea la mente, permitiéndole representar con más exactitud sus propios constituyentes de una forma más parecida a la de la pura conciencia. La mente refleja entonces con claridad la manifestación de los fenómenos tal como son en su nivel más granular, sin que estén teñidos por ninguna actividad mental constructiva o organizativa. La pura conciencia purusha no está sujeta a las fuerzas que gobiernan la materia y la mente, sino que se encuentra más allá de la causa y el efecto. Al igual que el Ishvara trasciende el tiempo, como la mente pertenece al reino de las palabras, sus contenidos están limitados por la temporalidad. En cambio, la visión de la pura conciencia no lo está. Alzándose en solitario, puede percibir los instantes más breves de transformación, mientras las cualidades de los gunas se proyectan sobre el fluir de la sustancia de la mente. Es una percepción totalmente distinta de las percepciones ordinarias, cuyas transformaciones se unen para presentar una perfecta continuidad incluso cuando la mente casi ha alcanzado la quietud. Al igual que los fotogramas de una película, el drama de la yoidad depende de esta continuidad.
Una vez el yogi descompone esta continuidad, el drama se desvanece. Aunque la superficie de la mente se serene hasta el punto de reflejar como un espejo la pura conciencia, la mente es pracrítica por naturaleza. Por eso se manifiesta en forma de elementos perceptivos que están cambiando sin cesar. Estos elementos, denominados dharmas, son las formas granulares pasajeras que al combinarse producen aquello que parece ser una corriente de experiencia unitaria. Al igual que las partículas subatómicas son los componentes físicos más pequeños y han de inferirse científicamente. Un dharma es el fenómeno de la mente más breve que la pura conciencia puede percibir directamente. En circunstancias normales, los dharmas parecen fluir juntos, dando un aspecto de singularidad y sustancialidad a aquello que en realidad es compuesto e impermanente. Sin embargo, en el Samadhi supremo, la pura conciencia percibe con claridad cada uno de esos inconcebiblemente breves microfenómenos. El yogi reconoce entonces que todas las cosas son compuestas y que no son más que las ilusorias proyecciones de la luminosidad, el movimiento y la solidez gúnicas, y deja de sentirse atraído por ellas. Ahora ve que los dharmas no son después de todo un continuo fluir, sino que sólo parpadean por separado ante la pura conciencia. Aunque Megaha tenga la connotación específica de nube, al utilizar esta palabra, Patanjali se está refiriendo al significado más sutil e inclusivo de lluvia torrencial. Los dharmas afloran a la superficie de la mente, y la pura conciencia puede por tanto percibirlos en distintos momentos, del mismo modo que las gotas de lluvia llegan al suelo en distintos instantes. Pero como los intervalos que se dan entre la llegada de las gotas al suelo son tan breves, se experimenta como una cortina de lluvia en lugar de advertirlo como innumerables gotas, salvo en el grado más alto de quietud del cuerpo-mente. Es decir, para el oído profano, la lluvia no es más que la continua precipitación de un torrente de agua. En cambio, el oído realizado percibe claramente cada una de las gotas de lluvia entrando en contacto con el suelo. Sin embargo, sin la nube la lluvia no podría existir. La superficie de la mente se ha convertido ahora en un espejo y se refleja a sí misma con más claridad. La pura conciencia puede reconocer que la continua naturaleza de la secuencia de pensamientos chitta vritti de la mente no es más que una sucesión de dharmas. Esta corriente de dharma es la matriz indivisible de lo que podemos conocer, la particular sustancia de la que se componen todos los movimientos de la mente, vritti, y para la pura conciencia, que se ha dejado de identificar con ella, aparece como una nube. Volviendo a la metáfora de los fotogramas de una película, si el vritti puede compararse a la pantalla que refleja el continuo fluir de fotogramas, con los gunas, las cualidades fundamentales de la experiencia, proyectando la luz, el movimiento y la densidad en unas proporciones que siempre están cambiando. Los dharmas equivalen a los fotogramas granulares de los que se compone el continuo medio de la película. Al igual que ella, cada realidad que aparece en la pantalla parece ocurrir en un perfecto fluir, pero al detener el proyector y estudiar la tira de la película con un microscopio, se aprecia tanto la secuencia de los distintos fotogramas como el contiguo campo granular que constituye su matriz. Lo que ya no puede verse fácilmente es la ilusión de movimiento vritti. Del mismo modo que los fotogramas son individuales, pero pertenecen a una única tira de película, el Dharma Megha muestra a la pura conciencia que la segregación del tiempo en pasado, presente y futuro es una forma de patrón mental sobreimpuesto a la unitaria nube del Dharma. La metáfora de la película no es sin embargo totalmente exacta, ya que en este segmento de la tira
de la película, cada uno de los fotogramas muestra más o menos la misma composición visual. Solo hay unos sutiles cambios de uno a otro. En cambio, los dharmas corresponden a imágenes, sonidos, olores, sabores, contactos y también a objetos mentales como los pensamientos y las sensaciones emocionales. Por tanto, un único dharma representa solo una pequeña parte de cualquier cuadro vivo dado. Una vez la mente se ha identificado del todo de la pura conciencia las causas del sufrimiento, que aunque sean 5, proceden todas de la incapacidad de ver la verdadera naturaleza de la Prakriti y del Purusha, se eliminan. Sin ellas, el yogi ya no puede sembrar más semillas de pensamientos o acciones ignorantes, y las que había almacenado desaparecen. Véase Sutra 11, capítulo 4. Eran las capas que encubrían la verdadera naturaleza de las cosas. Una vez desaparecen, ya no queda nada que se interponga en el camino de la completa realización. Los gunas dependen para sus efectos de las relativamente burdas calibraciones de la percepción ordinaria, pero cuando no surge ningún movimiento del cuerpo-mente, la mente puede reflejar hasta los aspectos más sutiles de los fenómenos. A este nivel de discernimiento, el yogi percibe con claridad cómo los gunas tiñen cada nueva transformación, y una vez lo percibe, los gunas pierden su poder de atracción y se vuelven irrelevantes. Patanjali nos asegura que el mundo de los objetos y sus cualidades son reales. Véase Sutra 16 y 15 del capítulo 4, pero que los distintos espectadores no pueden percibirlo de la misma manera. La conciencia plenamente realizada contempla exactamente el mismo mundo que el yogi contemplaba antes de realizarse, y es exactamente el mismo que los demás están ahora viendo. Sin embargo, sus apariencias y el efecto de sus cualidades cambian por completo de manera irreversible. El Dharma Megaha Samadhi, al igual que en el caso del Samapati, no ha de conceptualizarse como un estado alterado de la mente, aunque ambos consisten en apartarse radicalmente de las formas convencionales de la experiencia. En los dos estados se sienten las cosas tal como son, incluso en las formas más básicas y puras. Los contenidos de estos estados siempre están presentes, tanto si se perciben durante la realización como si están encubiertos por la abundante actividad representativa, Chitta Vritti. Al igual que el Buddha Dharma, que reconoce la omnipresente presencia de la vacuidad y el nirvana, en Pali, Nirvana. La realidad de Patanjali siempre es una nube de dharmas que están surgiendo y desapareciendo uno tras otro a una velocidad inconcebible. Para Patanjali el mundo siempre es así. El yogi al aquietar su mente percibe con una prístina claridad la verdadera naturaleza de las cosas. De ahí que la realización esté al alcance del yogi que practica con entusiasmo. Véase Sutra 21 del capítulo 1. En el estado actualizado del Dharma Megaha Samadhi, la mente ya no sigue contribuyendo en absoluto a la procesión de fenómenos. El drama inherente al nacimiento, a las experiencias, al sufrimiento y a la muerte cesa, y es reemplazado por un inefable conocimiento. La pura conciencia puede ver ahora su propio reflejo, inmutable, independiente, inmune al flujo de las energías fenoménicas. Este es el logro del ideal yógico que, aunque Patanjali atribuye a Ishvara, la conciencia divina, en realidad, como toda divinidad, reside en cada uno de nosotros como el potencial humano más profundo. Fin del capítulo 4. Muchas gracias por haber escuchado los sutras de Patanjali.